Buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar acerca de las instalaciones de procesos químicos. Nuestro grupo está conformado por María Arellanos, Emily González y mi persona, Nemi Quijada. Vamos a comenzar con el contenido. El proceso se conoce como un ciclo formado por etapas que se suceden y que provocan un determinado cambio de estado. Los procesos implican el paso del tiempo o en ocasiones un avance simbólico. La química es la rama de las ciencias sociales que estudia las propiedades, composiciones y estructuras de la materia, asimismo las transformaciones de estructuras y componentes que tienen lugar a la misma. Entrando en los elementos químicos, en la actualidad se conocen hasta 118 elementos químicos, aunque no todos ellos abundan de igual manera en la naturaleza. Entrando a los procesos químicos, se puede decir que son operaciones que derivan en la modificación de una sustancia, ya sea a partir de un cambio de estado, de composición o de otras condiciones. Estos procesos implican el desarrollo de reacciones químicas. Pueden ocurrir con su propia energía o realizarse gracias a una fuerza externa. Están los principios elementales de los procesos químicos. Algunos son los reactivos y productos, que son las sustancias que reaccionarán y se producirán, respectivamente, al final del proceso. Luego está en los rendimientos de la reacción, que indica qué tan completa se llevó a cabo la reacción. La calidad de este valor es relativo, dependiendo de la complejidad del proceso. Luego están los reactor, que es el recipiente o contenedor o volumen donde transcurre la reacción química. Por ejemplo, nuestro estómago podría considerarse como una especie de reactor biológico. Por último, tenemos las unidades de proceso. Los procesos químicos necesitan de unidades de secado, condensado, mezclado, filtración, entre otros. El propósito de ellos es el de disponer los reactivos en óptimas condiciones, así como el mayor mejoramiento de la calidad del producto. Ahora entramos a los tipos de procesos químicos, los cuales están relacionados en su mayoría a una rama de la química llamada físico-química. Salen los siguientes. Los isotérmicos, el proceso químico ocurre a través de temperatura constante y además la energía interna del sistema permanece constante. Los adiabáticos, el proceso químico se realiza en aislamiento de tal manera que no hay intercambio de calor con el medio circundante. Los isobáricos, el proceso se realiza a presión constante. Los reversibles es la fuerza que conduce un proceso químico en la dirección, es ligeramente mayor que la fuerza que lo conduce en el sentido opuesto. Los isocóricos, el proceso químico se realiza a volumen constante. El irreversible, la orientación de un proceso químico está fuertemente dirigida a una dirección, por lo que se requiere de cambios muy grandes de condiciones y que se realiza en el proceso químico. Por último, entrarían los cíclicos, que es el proceso químico que está formado por varios pasos intermedios, al final de los cuales se regresa al estado. Buenas tardes. Ahora le habla la compañera María Arellanos. Planta química. Una planta química es una planta de procesamiento industrial que fabrica productos químicos generalmente a gran escala. El objetivo general de una planta química es crear nuevas riquezas materiales mediante la transformación química o biológica y o la separación de materiales. Las plantas químicas utilizan equipos, unidades y tecnologías especializadas en el proceso de fabricación. También se dice que las plantas químicas utilizan procesos químicos, los cuales son métodos detallados a escala industrial para transformar productos químicos de materia prima en productos. El mismo proceso químico se puede utilizar en más de una planta química. Unidades y sistemas de fluidos. Las operaciones de unidades específicas se llevan a cabo en tipos específicos de unidades, aunque algunas unidades puedan funcionar a temperatura o presión ambiente. Muchas unidades funcionan a temperatura o presión más altas o bajas. Los recipientes en plantas químicas a menudo son cilíndricos, con extremos redondeados, una forma que puede ser adecuada para mantener alta presión al vacío. Cuando se diseñan plantas a gran escala, se debe considerar el calor producido o absorbido por las reacciones químicas. Instalaciones de la planta.
La producción real o parte del proceso de una planta puede ser interior, exterior o una combinación de ambas. La selección de producto real de una instalación generalmente tiene la apariencia de un entorno bastante industrial. Una planta química generalmente tiene un laboratorio donde los químicos analizan las muestras tomadas de la planta. Dicho análisis puede incluir análisis químico o determinación de propiedades físicas. Una compañía química más grande a menudo tiene un laboratorio de investigación para desarrollar, probar productos y procesos donde puede haber plantas pilotos, pero tal laboratorio puede ubicarse en un sitio separado de las plantas de producción. Parámetros de un proceso químico. Algunos de los parámetros que podemos conseguir en los procesos químicos son transferencia de calor, matemática, diseño, medio ambiente, control de procesos, mecánica de fluidos, transferencia de cantidad de movimiento, cinética, seguridad, transferencia de materia, economía y termodinámica. Tipos de procesos químicos a nivel industrial. Primero, proceso intermitente por lote. En este proceso la alimentación se carga al comienzo en un recipiente y transcurrido cierto tiempo se retira el contenido de dicho recipiente. Un ejemplo es agregar con rapidez reactivos a un tanque y retirar los productos y no consumidos transcurrido determinado tiempo cuando el sistema haya alcanzado el equilibrio. Tenemos el proceso continuo. En este proceso las corrientes de alimentación y descarga fluyen de manera continua durante todo el proceso. Como ejemplo tenemos bombear una mezcla de líquido a velocidad constante y retirar de manera uniforme las corrientes del producto para la parte inferior y superior. Tenemos lo que son procesos semicontinuos, es cualquier proceso que no sea intermitente o continuo. Como ejemplo es permitir que el contenido de un recipiente con gas tras superar una cierta presión escape a la atmósfera. También tenemos el proceso estacionario, que dice si los valores de todas las variables del proceso, volumen, velocidad de flujo, no cambian con el tiempo, se dice que el proceso operó en estado estacionario. Por último tenemos proceso transitorio. Si cualquiera de las variables del proceso, temperatura o presión, cambia con el tiempo, se dice que las operaciones es transitoria o no estacionaria. Por su naturaleza, el proceso por los lotes o semicontinuos son operaciones en estado transitorio. Corrosión y uso de nuevos materiales. La corrosión en las plantas de procesos químicos es un problema importante que consume miles de millones de dólares al año. La corrosión electroquímica de los metales es pronunciada en la planta de procesos químicos debido a la presencia de humo, ácidos y otras interacciones electrolíticas. Recientemente, el plástico reforzado con fibra se utiliza como material de construcción. Buenas tardes, mi nombre es Emily. Representación de los procesos químicos. Está dividido en tres: sistema o diseño, que es la entrada y salida del sistema; análisis o simulación, entrada y diagrama de flujo del proceso para indagar las salidas; optimización, minimizar algún tipo de entradas a costos del proceso. Diseño de la planta química. Durante este proceso de solución, por lo general, los estudios de costos se utilizan como una selección inicial para eliminar diseños no rentables. El objetivo general en el diseño de plantas es construir o sintetizar diseños óptimos en la vecindad de las restricciones deseadas. En el diseño de la planta, las unidades están dimensionadas para capacidad máxima que cada una debe manejar. De manera similar, los tamaños para tuberías, bombas, compresores y equipos asociados se eligen para la capacidad de flujo que debe manejar. Es posible que se deban incluir líneas de tuberías adicionales para procedimientos de operaciones alternativos o rutinarios, como arranques y paradas de plano o unidades. Instrumentación industrial. Se trata de un conjunto de factores que ayuda a asegurar y mejorar los procesos industriales y cómo manejar sus recursos. La instrumentación considera variables, mide, convierte y registra las mismas para asegurar procesos. Ejemplos de procesos químicos en industria. Primero, fermentación. Es un proceso de oxidación incompleta donde un agente reactivo, como la levadura, provoca la proliferación acelerada de microorganismos, alimentados normalmente con glucosa para formar otros derivados, como hidratos de carbono o alcohol. Su uso a nivel industrial sirve para la creación de numerosos alimentos, sobre todo licores, como el vino y la cerveza, y alimentos básicos como el pan, yogur, pepino, pimienta o queso. Refinerías petroleras. Son
Instalaciones donde se realiza un proceso químico. En ellas se trata el petróleo extraído de la tierra para la obtención de muchos productos de gran utilidad para el hombre. Las refinerías petroleras están formadas por un conjunto de unidades, entre ellas la siguiente. Unidad de destilación cruda, CDU. En ella el petróleo crudo es calentado y dividido en varias fracciones. Unidad de hidrotratador de naphtha. Se utiliza para desulfurar el naphtha producida por el CDU. Unidad de reforma catalítica. Es utilizada para la producción de moléculas de alto octanaje mediante el uso de catalizadores. Producción de PVC. La elaboración del PVC es un proceso químico realizado en varias etapas. El PVC es un material plástico de gran aplicación que requiere como principales materias primas de sal, cloruro de sodio y del petróleo. La aleación. En metalurgia se llama aleación al proceso al material obtenido con la combinación de un elemento metálico con otro, sea este un metal o no. Sirve para obtener materiales más fuertes, más resistentes a la corrosión y más apreciables a la vista. El bronce, el acero y el latón son ejemplos de aleaciones. Por último, procesos químicos en aguas residuales. La disposición eficiente del agua residual es importante para cualquier comunidad. Las aguas residuales se dividen según la proveniencia en aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales. Las aguas residuales domésticas reciben en la actualidad 3 tipos de tratamientos: primarios o físicos, secundarios o biológicos, terciarios o especializados, con el objetivo de eliminar la cantidad de residuos sólidos y la demanda bioquímica de oxígeno, cantidad de oxígeno requerida por una población microbiana para estabilizar la materia orgánica biodegradable. En otras palabras, DBO es una medida de la carga de materia orgánica que tiene una corriente de agua residual. Muchas gracias.